Buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video donde abordaremos el concepto de fiducia como vehículo para la realización de operaciones de crédito. En otros videos anteriores ya hemos visto que los negocios fiduciarios, fiducia mercantil o encargo fiduciario, son actos de confianza en virtud del cual una persona llamada, que le vamos a llamar fideicomitente o constituyente, le entrega a otra llamada fiduciario o fiduciaria a título traslaticio de dominio o no un bien para que el fiduciario realice con ese bien o esos bienes una gestión en favor de un tercero denominado beneficiario, que podría ser incluso, digamos, el mismo fideicomitente constituyente. También en este punto debemos tener claro que las sociedades fiduciarias, por más que pertenezcan al sistema financiero y que están catalogadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como una institución financiera, estas no son establecimientos de crédito, sino que por el contrario son entidades de servicio financiero. En pocas palabras, eso significa que las fiduciarias no financian, no prestan, pero sí administran recursos. Y si administran bienes, pero dicha administración la efectúan en cumplimiento de un contrato de fiducia particular o de un encargo fiduciario, en donde se establecen las funciones que cumplirá la fiduciaria y que éste ha aceptado cumplir. Ese papel de fiduciario, ya hemos dicho que en el caso de la República Colombiana solo lo pueden desempeñar las sociedades fiduciarias con autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual constitucionalmente en lo administrativo depende del presidente de la República, donde se establece eso. En los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia establece que son, entre otras atribuciones del presidente de la República de Colombia, la siguiente. En la número 24, ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Asimismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. En la número 25 se habla de organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, regular el comercio exterior y ejercer la intervención de las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. Acto seguido, el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia establece que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de los recursos de captación a los que se refiere el literal D del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito. Ahora, ¿por qué explicamos esto último? Pues porque la razón por la cual jurídicamente consideramos que las fiduciarias son entes de confianza que administran los bienes confiados en los negocios fiduciarios se debe a que nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución, las leyes y los decretos, consideran que al ser la actividad financiera de fiduciario una actividad de interés público, el Estado la vigila, la inspecciona, la supervisa y la regula constantemente. Eso lo hace a través de la Superintendencia Financiera de Colombia. Antes lo hacía a través de la Superintendencia Bancaria, hoy lo hace a través de la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso nos lleva a concluir otra cuestión, y es que no cualquiera puede ser fiduciario. O sea, no se abre con facilidad una entidad financiera en Colombia. No cualquiera administra bienes captando recursos del público. No cualquiera lo puede hacer. Entonces, en ese orden de ideas, es que es cierto que en las operaciones activas de crédito puede llegar a intermediar en la administración de los bienes y recursos que hacen parte de la operación de crédito un tercero imparcial a la operación de crédito, que podría ser la sociedad fiduciaria. Ahora, una pregunta que surge: oiga, ¿cómo así que un tercero imparcial? Entonces, ¿quiénes son los sujetos principales de la operación de crédito? Entonces, digamos, para los efectos académicos de lo que estamos explicando, vamos a llamarle a los sujetos de la operación de crédito, vamos a identificar a dos partes. Vamos a hablar de un sujeto pasivo y un sujeto activo. Un sujeto pasivo, vamos a hablar de quien va a solicitar el crédito, es decir, que es el que está pidiendo que le presten la plata, que le coloquen el dinero, y que de ser aprobada esa solicitud recibirá el respectivo desembolso de crédito o desembolso del dinero.
O sea, él es el deudor, el sujeto pasivo es el deudor, el que recibe. Y el sujeto activo de la operación de crédito es quien recibe, él recibe la solicitud de crédito y de ser aprobado, efectuará el desembolso a quien se lo solicitó o a quien le instruya el que se lo solicitó. Es decir, yo presto para que usted me pague a mí o le pague directamente a alguien que yo le debo o a otro proveedor. Ese sujeto activo le vamos a llamar acreedor. Entonces, digamos, eso es normal, eso es la situación regular de cualquier operación de crédito, en donde si ustedes ven ahí, la sociedad fiduciaria, digamos en principio, salvo ciertas excepciones, pero la sociedad fiduciaria como tal, como entidad fiduciaria, no es parte. Ahora bien, hay ciertas operaciones de crédito entre un deudor y un acreedor en las cuales podría existir una desconfianza entre los sujetos principales de la operación, o sea, entre el deudor y el acreedor. Ahora bien, normalmente quien puede tener desconfianza será el acreedor, quien no quiere tomar riesgos adicionales protegiendo el dinero con el que efectúa la operación. A veces se quiere asegurar que le van a pagar, a veces se quiere asegurar de que el servicio de la deuda se va a atender prontamente. ¿Cómo lo puede realizar? Aquí es cuando las sociedades fiduciarias pueden convertirse en un medio, un mecanismo, un vehículo para la administración de los bienes que tienen relación directa con la operación de crédito. Entonces, la pregunta que surge acá es, mira, ¿bajo qué modalidades puede darse la fiducia como vehículo en operaciones de crédito? Pues la verdad, en muchos. Cuantos la creatividad nos permita y cuanto la necesidad lo establezca. Es decir, el listado que vamos a dar no es taxativo, el listado que vamos a dar no es, digamos que no es las únicas posibilidades, pueden existir millones de posibilidades. Digamos que no hay un número limitado de tipos de operaciones de crédito que puedan tener lugar donde pueda, digamos, intervenir una fiduciaria, pero dentro del ámbito de las operaciones regulares que se dan hoy en día, las más comunes son, vamos a hablar de las siguientes. Vamos a referirnos en un primer caso a los créditos sindicados. En un segundo caso nos vamos a referir a varios créditos singulares con un mismo activo de garantía. Tercero, vamos a hablar de la garantía y fuente de pago, digamos, con bienes y con recursos, producto de un flujo futuro de recursos. Vamos a hablar de la administración y fuente de pago, que es una pequeña modalidad de la fuente de pago anteriormente relacionada. Puede darse también la instrucción irrevocable de la entrega de bienes a título de acción en pago o la más reconocida en proyectos inmobiliarios, que es la fiducia inmobiliaria, digamos, de cara al crédito al financiador del proyecto o el producto más popular en ese aspecto del crédito constructor, digamos que es una operación autorizada que venía en la tradición colombiana desde las corporaciones de ahorro y vivienda y que hoy tienen los bancos comerciales. Entonces vamos a verlos en este momento. Primer caso, crédito sindicado. ¿Qué es un crédito sindicado? Crédito sindicado le vamos a definir a la operación de crédito, que puede ser a medio o a largo plazo, que por su volumen o magnitud se efectúa por parte de dos o más entidades financieras prestamistas, pueden ser bancos, compañías de financiamiento comercial, que para tal efecto forman un sindicato. Es decir, son, digamos, una misma deuda donde el sujeto activo que veíamos en la parte anterior del video son dos o más entidades que prestan el dinero. En este caso, digamos, con la realidad que tenemos en nuestro país, la garantía hipotecaria, digamos, no es práctica, no es viable, porque las disposiciones legales de la hipoteca establecen que al ser indivisible, el mismo bien no podría tener los mismos grados de preferencia para la multiplicidad de acreedores. Así, en el caso de la hipoteca, con varios acreedores existirían de la siguiente manera. Digamos, pues en primer lugar un acreedor hipotecario en primer grado y luego un acreedor hipotecario en segundo grado. Ahora bien, al acreedor hipotecario en segundo grado le corresponderá lo hipotecado luego de que se ejecute la garantía del acreedor hipotecario en primer grado. En el caso colombiano, la mayoría de las entidades financieras prestamistas, como parte de sus políticas de crédito, digamos que les gusta siempre exigir una hipoteca abierta y sin límite de cuantía, digamos, por lo cual la figura de los créditos sindicados se hace inviable con garantía hipotecaria. Así las cosas, la fiducia en garantía propiamente dicha, como bien lo ha clasificado la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en muchas ocasiones se ha convertido en la solución para la garantía que deberá constituirse a favor de los acreedores sindicados. En este caso,
el deudor, que sería el fideicomitente, transfiere a la sociedad fiduciaria los bienes con los que se va a prestar la garantía. La sociedad fiduciaria no los recibe en su patrimonio propio, sino en un patrimonio autónomo, y tendrá la obligación de garantizar con los bienes que conformen ese patrimonio autónomo la deuda que tiene el deudor, o sea, el fideicomitente, con los diversos acreedores en esa operación. El mejor ejemplo de ello es el siguiente. Vamos a poner aquí un ejemplo, un caso supremamente hipotético. Imagínense que la empresa Vidriostec, que es una empresa, digamos, ficticia para lo del caso académico, va a construir una fábrica de vidrio. Esta fábrica tiene un costo total de 500 mil millones de pesos y pretende solicitar un crédito para, digamos, su construcción y su puesta en funcionamiento. Pero resulta que por el monto tan alto para esa operación es muy difícil o casi improbable que un solo banco arriesgue todo el capital de sus acreedores, que son realmente sus depositarios, los que depositan dinero en sus productos, en una sola operación que podría resultar altamente riesgosa. O sea, es decir, un banco no va a arriesgar todo lo que tiene o la mayoría de lo que tiene por una sola operación. Entonces, en estos casos, se puede estructurar una operación de crédito para que Vidriostec no le preste un solo banco, sino probablemente 10 bancos. Entonces, vamos a poner en nuestro ejemplo que son 10 bancos que le van a prestar de esta manera. Entonces, en el ejemplo vemos, Banco A le está prestando 67 mil millones de pesos, el Banco B le está prestando 33 mil millones de pesos, el Banco C le está prestando 55 mil millones de pesos, el Banco D con 45 mil, Banco E con 50 mil, Banco F con 50 mil, el Banco G con 60 mil millones de pesos, el Banco H con 40 mil millones de pesos, el Banco I con 80 mil millones de pesos y el Banco J con 20 mil millones de pesos. Si ustedes ven, Vidriostec en el ejemplo no fue a tocarle la puerta a uno por uno y le dijo préstame esta platica y préstame esta platica. Seguramente él se acercó a todos y le dijo, todos necesito que me presten 500 mil millones de pesos para la construcción de mi fábrica de vidrio. No le sirve si le prestan 6, no le sirve si le prestan 4, solo le sirve que le presten 10. Por eso necesita estructurar una operación de crédito donde los 10 le presten sindicadamente. Entonces, aquí como estamos viendo en la tabla, yo hice una relación de la deuda con el porcentaje de lo que cada banco dio con relación a la deuda total, digamos, del crédito sindicado. Entonces, digamos, cada uno tiene ahí su proporción, digamos, que guarda relación con la operación de crédito sindicado. En este caso, ¿qué es lo que haría Vidriostec? Él puede constituir el patrimonio autónomo con uno o más bienes que puedan valer más que el valor de esa operación. Entonces, digamos, en el ejemplo, vamos a suponer que Vidriostec tiene una serie de bienes inmuebles cuyo avalúo comercial supera los 800 mil millones de pesos. Digamos, puede ser la extensión de tierra grande donde se va a desarrollar la construcción de la fábrica de vidrios. Digamos, me sirve tener el bien inmueble, me sirve tenerlo como garantía, pero digamos, el bien inmueble como tal en mi estado financiero no representa liquidez, no representa la cantidad de plata que yo necesito para, digamos, su construcción. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer la fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo constituido es servir de garantía a través de la expedición de certificados de garantía con destino al valor de la deuda con cada una de las entidades financieras. Así, el valor del certificado sería el mismo que el de la deuda o podría ser incluso más si así se pacta, siempre que esté dentro del margen del avalúo comercial que se tenga. Mientras la deuda no se deje de pagar, la única función que tiene la fiduciaria es administrar el bien inmueble. Pero cuando se deje de pagar la deuda, la fiduciaria tiene la función de vender el bien inmueble y con el producto de la venta se paga la deuda. Digamos, lo que le importa al banco no es tener el bien inmueble, porque los bancos realmente, para ello, y perdónenme la expresión un poco técnica, pero es para hacerme entender, para un banco tener un activo de garantía físico puede ser un hueso, puede ser un problema, puede ser un encarte. Entonces, ahí la figura que más le encanta a los bancos o a estas empresas de crédito es: usted no me pudo pagar, listo, fiduciaria, ahora con ese bien que usted tiene, salga a vender. Y con el resultado de esa venta, con el producto de esa venta, de satisfacción a los certificados de garantía. Obviamente estamos en el escenario donde la venta del bien inmueble se pudo lograr y digamos, teniendo la liquidez necesaria para
pagarle a cada uno de los acreedores en caso de que se haya caído el crédito, digamos, haya impagado el crédito, digamos, haya incurrido un default. Ahora bien, podría pasar también que en este esquema fiduciario, si no se logra vender, se podría proceder a la dación en pago en proporción al porcentaje de la deuda. Entonces ahí nos funciona mucho la tabla con la proporción de la deuda que nosotros realizamos para este tipo de operación. El segundo de los casos es cuando un mismo fideicomitente es deudor de varios créditos singulares con un mismo activo de garantía. Esto pasa cuando una empresa, un empresario tiene un bien cuyo valor comercial es muy alto y le podría dar para garantizar dos o más operaciones. Entonces, en el ejemplo les pongo aquí Jugos Manatí SAS. Tiene como propiedad una finca, digamos la finca donde hace los cultivos, cuyo avalúo comercial asciende a los 40.000 millones de pesos. Pero él no necesita 40.000 ni 30.000 millones de pesos, él necesita menos y necesita pedírselo a varios bancos. Entonces, digamos, hay un banco A que va a prestarle un crédito de capital de trabajo por 5.000 millones de pesos. Tenemos un banco B que le va a hacer un préstamo de libre inversión de 890 millones de pesos. Y hay un banco C para adquisición de maquinaria por 1.200 millones de pesos. Puede darse el caso en que el patrimonio, digamos, Jugos Manatí, que sería el fideicomitente, conforma un patrimonio autónomo de garantía, entrega el inmueble, y la fiduciaria, digamos, expedirá certificados de garantía digamos, lo correspondiente al valor de la deuda. Entonces, si ustedes ven, esta deuda está sumando 5.890 más 1.200, está sumando casi 7.000 millones de pesos, un poquito más de 7.000 millones de pesos, pero el activo vale 40.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué tengo que entregar en garantía la totalidad del bien inmueble? Yo lo que puedo garantizar es únicamente el valor de esa deuda, así mi activo valga mucho más. Entonces, pasa lo mismo. Lo primero que se va a lograr es tratar de vender el bien inmueble para darle satisfacción a los certificados de garantía. Y si no se logra vender, pues se puede proceder a la dación en pago en proporción al porcentaje de la deuda. Entonces, digamos que aquí lo más importante es que los problemas que se nos pueden presentar en la realidad con la garantía hipotecaria, digamos, la fiducia en garantía nos lo va a resolver de una manera bastante interesante. La tercera de las operaciones fiduciarias, digamos, que puede servir como vehículo en las operaciones de crédito, es la garantía y fuente de pago. En estos eventos, la fiduciaria puede utilizar como fuente de garantía un activo, o sea, como garantía me obligo a entregarlo, a vender o a entregar el producto de su venta, pero además garantizo o comprometo, más bien, la palabra no es garantía sino compromiso, de un flujo futuro de recursos para ir pagando el servicio a la deuda periódicamente que me exige la operación de crédito. En este caso, quien administra el bien en garantía, como en los casos anteriores, es la fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo que se constituye. Y quien va a recibir directamente el flujo futuro de recursos es directamente la fiduciaria, no es el fideicomitente que es el titular inicial de esos derechos económicos, pero va a tener una instrucción irrevocable de pagar con preferencia al o a los acreedores que determine el contrato. El flujo futuro de recursos a que estamos refiriéndonos y que se refiere a la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera en lo atinente a negocios fiduciarios, proviene de derechos económicos, o sea, el derecho a recibir una suma de dinero por el cumplimiento de una obligación, producto de un contrato o de un recaudo determinado que garantice el pago del servicio a la deuda. ¿Qué ejemplos podemos tomar de derechos económicos? Digamos, uno de los más tradicionales son los contratos de arrendamiento. Entonces, si yo soy el arrendador, el derecho económico que tengo yo es a recibir el pago del canon, ¿cierto? Yo puedo decir, oiga, señor arrendatario, no me pague a mí, páguele al señor fiduciario para que el señor fiduciario pague una deuda que yo tengo. Es eso. Puede ser también un contrato de suministro. Yo le digo a un proveedor con el que tengo un contrato, porque cada vez que yo le despacho una mercancía, él me paga una suma de dinero. Yo podría darle una instrucción de decirle, oiga, a partir de este momento, todo lo que yo le despache no me lo paga a mí, págueselo al señor fiduciario, porque él va a pagar una obligación que tenga. La otra que está tomando mucha relevancia es la cesión de derechos económicos del recaudo de un establecimiento de comercio a través de los datáfonos. Cada vez es más común
que la gente cuando llega a los establecimientos de comercio, no en todos, digamos, pero en la mayoría, no les gusta pagar en efectivo. Pagan con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y uno puede, digamos, establecer una operación en la cual toda la plata que entra al datáfono, dirigirla directamente a una cuenta bancaria del patrimonio autónomo o un producto fiduciario del patrimonio autónomo, de tal manera que cada vez que llegue una persona, pasa la tarjeta en el establecimiento de comercio del fideicomitente, la plata que está depositando cada cliente no le está llegando a la cuenta de ese deudor, sino directamente al vehículo fiduciario que constituyeron, para que ese vehículo fiduciario, digamos que lo administra una sociedad fiduciaria, pague a ese acreedor. Incluso también se puede explorar la posibilidad, y creo que hoy con la coyuntura que tenemos a nivel mundial puede ser una alternativa, y es la cesión de derechos económicos del recaudo efectuado en los portales de comercio electrónico o de e-commerce. Hoy en día, con toda la coyuntura del coronavirus a nivel mundial, se va a hacer mucho más común efectuar compras por los canales electrónicos. Es decir, ya preferiré ir a Falabella, en vez de ir a Falabella en el centro comercial, pues preferiré comprarlo en mi casa. Entonces, puedo yo tomar las plataformas que reciben esos recaudos desde las plataformas electrónicas y que lo destina los dineros directamente a la sociedad fiduciaria que está administrando los recursos, digamos, encomendados. Claro que sí. Entonces, en este caso, el flujo de recursos futuro lo que va a hacer es, digamos, provisionar una liquidez para pagar el servicio a la deuda periódicamente como se estableció. Digamos, lo que está tratando de asegurar el banco es que le vayan pagando enseguida con lo que se va produciendo. ¿Qué pasa en los casos de la garantía, fiducia y fuente de pago si falla ese flujo de recursos? ¿Qué puede pasar? Pues, hombre, si usted entregó un activo en garantía, puede tomar el activo que hace parte de la garantía y ejecutar la misma a través de lo mismo que hemos hablado, o de la venta o de la dación. Hay una pequeña modalidad o distinción de la garantía y fuente de pago, que es la administración y fuente de pago. ¿Cuál es la única diferencia que hay en la administración y fuente de pago? Que en la administración y fuente de pago, a diferencia de la garantía, no he entregado un bien en garantía inicialmente, un activo, digamos, tangible para el pago. Entonces, lo único que yo tengo en la administración y fuente de pago es única y exclusivamente el compromiso de un flujo futuro de recursos para pagar un servicio a la deuda. En estos casos, si falla el flujo futuro de recursos, pues lo que tradicionalmente sucede es que el fideicomitente, que es que normalmente es el mismo deudor, se compromete directamente con el acreedor, que normalmente es una entidad bancaria, pero puede ser también una persona jurídica o natural que preste, y la que se comprometa frente a él a poner los recursos en caso tal de que falle la fuente de pago. Hay otra que es la instrucción irrevocable de entrega de bienes a título de acción en pago. Entonces puede pasar que a una fiduciaria le transfieran un bien inmueble con fines de administración, que es lo que a veces vulgarmente le llamamos un parqueo de bienes inmuebles, y le doy una instrucción a la fiduciaria: oiga, en caso de que yo fideicomitente falle en tal obligación, usted transfiérale este inmueble a esta persona por cuenta mía. Entonces, lo único que está haciendo la fiduciaria es mantener la titularidad jurídica del bien inmueble, y cuando se cumple el plazo o la condición establecida en el contrato a favor del tercero, pues procede a cumplir. Y en último lugar, donde ha tenido buena importancia la fiducia es en la fiducia inmobiliaria con el crédito constructor. Si ustedes ven la definición de la fiducia inmobiliaria no es un negocio que garantiza una operación de crédito, no es un negocio diseñado para el banco, pero la fiducia inmobiliaria administra recursos de diferentes fuentes con un solo fin, y es el desarrollo en su totalidad de un proyecto inmobiliario. ¿De dónde obtiene los recursos? Primero, de los que aporten él o los fideicomitentes para el desarrollo del proyecto. Digamos, el bien inmueble donde se va a desarrollar el proyecto, un capital de riesgo inicial. Segundo,
es los recursos que depositan los futuros o potenciales compradores que realmente van a ser las cuotas iniciales. Digamos, el negocio principalmente se diseñó para ello, para darles tranquilidad de que una vez que recibiera la plata a la fiduciaria, se entregaba única y exclusivamente con el fin de que se desarrolle el objeto del proyecto inmobiliario. Pero el otro recurso que va a administrar la fiduciaria en virtud de la fiducia inmobiliaria va a ser el producto del crédito constructor con el que se va a apalancar el desarrollo del proyecto. En esos casos, ¿cuál es la función de la fiduciaria frente al crédito constructor? Pues obviamente la entidad bancaria o la entidad financiera que preste los recursos del crédito constructor no le va a entregar la plata al constructor o al promotor, sino que va a depositar los recursos de los desembolsos de ese crédito a la fiduciaria con el fin de que la fiduciaria, una vez lo reciba, lo va a destinar única y exclusivamente para el objeto del contrato, que es el desarrollo del proyecto. Valga aclarar que la fiducia inmobiliaria, donde se tiene el manejo del que estamos hablando, es en la fiducia inmobiliaria completa, es decir, la que administra el lote y los recursos hasta el final del proyecto, o la fiducia inmobiliaria de tesorería, que es la que administra los recursos durante la etapa de construcción hasta el fin de la construcción. Pero no hace lo propio no hace lo propio en la fiducia inmobiliaria de preventas o el encargo fiduciario de preventas. Solo procede, digamos, durante la etapa de construcción y hasta la finalización de la construcción, es decir, antes de la escrituración. Incluso puede pasar que durante la escrituración, cuando los créditos hipotecarios o leasing habitacional de cada cliente al que le están aprobando esos créditos individuales que le va a pagar al vehículo fiduciario, que sería el patrimonio autónomo, la plata que va a recibir de ellos va a servir para ir pagando la prorrata del crédito constructor respecto de cada bien inmueble, para ir cancelando la hipoteca de mayor grado sobre la cual se prestó el dinero para el desarrollo del proyecto. Pueden ser, como se los dije, muchos más los vehículos en los cuales en diferentes operaciones de crédito puede intervenir la fiducia. Creo que estos son unos básicos, pero digamos pueden estructurarse tantos como las necesidades de cada operación, de cada cliente y de cada negocio lo demandan. Así las cosas, los invito a que sigan viendo los videos de este canal y cualquier pregunta la pueden formular a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención, que para nosotros es absolutamente crucial en este canal. Se cuidan. Chao, chao.